Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo García y esto es Conexiones. De eso se trata este programa, de cargarnos de buena vibra, de pasarla bien, de divertirnos, aprendiendo y sobre todo recordando quién y quiénes somos. Somos el poder más grande para crear todo lo que deseamos. Así que muchísimas gracias a todos los que están conectados, a todos los que se van a conectar, a todos los que semana a semana están haciendo de este programa un programa favorito de los días viernes, donde lo hacemos con todo el amor del mundo para que juntos podamos elevar la vibración de nuestro planeta. Porque eso somos, unos conectados del amor del Creador. Bueno, antes de comenzar con este Conexiones, en principio, quiero pedir disculpas públicas por el video promocional sobre este programa donde usé imágenes y situaciones basadas en el drama y el dolor a la pérdida que representan la vieja conciencia amarillista y manipuladora de emociones. No es ni será nunca el propósito de Conexiones ni el mío propio. Como ser humano en proceso de evolución, es importante para mí reconocer mis equivocaciones y así abrir el portal de la sabiduría en mí y en todos. Así que en mi nombre y en el nombre de todo el equipo que elabora en Conexiones, quiero pedirles disculpas por este video promocional. Nunca debió estar al aire. Nuestra intención es despertar conciencia basados en el amor. Así que gracias, gracias de verdad por permitirme ser sus espejos, sus reflejos y por estar allí, al otro lado del mundo, conectados y juntos emitiendo toda la energía positiva y así elevar la frecuencia vibratoria de este planeta. Quiero dar las gracias por tan excelente programa la semana pasada, a nuestra invitada, maravillosa invitada, que nos entregó lo mejor de sí con cada comentario, con su experiencia, con esas herramientas maravillosas para vivir el día a día con una energía basada en el amor. Cada día estamos superándonos más y gracias a ustedes, mis conectados, en nombre de todo nuestro equipo de producción, gracias a todos los conectados por esa aceptación, por el apoyo que nos están brindando, como lo dije semana a semana, para seguir con este maravilloso proyecto. Gracias por sus comentarios, por sus sugerencias y por su compartir. Gracias por permitirme a mí, a Ricardo García, ser un canal y poder brindar consejos prácticos a través de mis grandes invitados que con sus experiencias, sus estudios, su amor y su sabiduría vienen con la mejor intención de compartir y nutrirnos todos a todos con su luz. Conexiones, como lo dice, yo estoy conectado. ¿Y tú? Ahora quiero, si me lo permiten, por supuesto que sí, es importante, me está diciendo la producción, tienes que promocionar el webinar que es el día 22 de septiembre y vamos a hablar del poder de la intención para ir de inmigrante a ciudadano y lograr tu sueño. Recuerda, es totalmente gratis, los cupos son limitados. Este 22 de septiembre a las 7 de la noche nosotros abrimos las puertas de nuestra sala virtual Conexiones, el poder de la intención para ir de inmigrante a ciudadano y lograr tus sueños. Así que si estás cansado de vivir una vida donde te sientes con miedo e inseguro por ser inmigrante o ilegal, este webinar es para ti. ¿Sabes que tú puedes transformar tu vida en solo 21 días y lograr tus metas sin esfuerzo, solo con el poder de tu presencia interior? Bueno, en nuestro webinar puedes descubrir e integrar a tu vida cómo poner tu poder creativo en acción y manifestar todos tus más elevados propósitos de vida, conectarte con la abundancia y vivir en bienestar. Es una charla interactiva donde podrás desmantelar las creencias limitantes que no te permiten conectarte con tu propósito y con tus deseos. 7 pasos de la intención creativa interior que te van a conectar con tu potencialidad pura. Es un encuentro donde de una manera simple y práctica vas a activar el recurso más valioso que tú tienes, tu presencia interior creativa. Yo lo logré. Yo quiero que tú también lo logres de una manera tan sencilla, fácil, directa, sin esfuerzo, solo con tu poder creativo y tu presencia interior. Dentro de ti habita un héroe. Tu mejor versión desea liberarte de viejas creencias y prosperar. Así que, ¿qué esperas? Regístrate hoy en nuestro webinar gratis y transforma tu vida hoy. Es el día 22 de septiembre. Puedes dejarnos tu nombre, tu país de origen a través de nuestros correos electrónicos y, por supuesto, de todas nuestras plataformas de conexión. Hoy, como cada viernes, en Conexiones tenemos un tema muy interesante.
Sí, es un gran tema que nos involucra a todos y donde todos podemos opinar con muchísimo respeto y sin pretender decir que nuestra verdad es absoluta. Así que los invito a conectarse desde ya a nuestro chat y voy a estar atento a sus comentarios que aparecerán en pantalla. Gracias, por supuesto, por sus comentarios y desde ya los invito, vamos, a moverse, a conectarse todos en esas redes para poder estar en la más alta vibración. Nuestro tema de hoy es el duelo o el retrato de una ausencia. Cuando perdemos un ser querido, nos encontramos sumergidos en un mundo de mucha angustia y desolación que inevitablemente nos lleva a atravesar el duro camino del duelo. La palabra duelo en latín significa dolor, dolus. El duelo es un proceso de intensidad y duración variable por el que pasa un individuo que sufre una pérdida. Si bien el término duelo puede sonar desalentador, es un proceso normal que cumple una función adaptativa, ayudarnos a asimilar la pérdida y a aprender a vivir sin la persona que se ha ido. Es importante comprender que cada individuo tiene su tiempo para asimilar la pérdida de un ser querido y por ende atravesar el duelo. No hay una fórmula mágica que nos permite superar la ausencia de aquella persona que ya no está, pero sí hay un proceso por el cual todos pasamos y el cual es importante permitirnos atravesar para salir adelante. La muerte es un tema difícil y controvertido para muchas personas. Con el término muerte, no solo me refiero a una muerte física, corpórea, sino más bien a la muerte como pérdida o ruptura en todo tipo de vínculos significativos en la vida de una persona. La pérdida de un ser querido tiene un impacto en cualquier persona. Es innegable que nadie será el mismo después de que haya atravesado por la pérdida de ese ser querido. El duelo o el proceso que se atraviesa con una pérdida es natural, durante el cual las personas sobrevivientes movilizan sus recursos en pro del crecimiento y el afrontamiento de la adversidad que representa la pérdida. No obstante, toda persona en duelo requiere vivir el proceso a plenitud para recuperarse completamente después de la pérdida. Este proceso implica vivir etapas y tareas que conducen al doliente a través de un viaje en la búsqueda de respuestas, reconstrucciones, resignificaciones, simbolizaciones, aprendizajes, vivencias, experiencias que le construyan, le identifiquen y lo lleven por la senda del crecimiento. El proceso de duelo es un viaje necesario, no solo para recuperarse de la pérdida de un ser querido, sino para lograr el crecimiento que aflora lo mejor de sí para beneficio propio y de los seres que nos rodean. Desde mi experiencia, cuando vivimos la pérdida de un ser querido, sentimos mucho dolor. Es un dolor visceral e inevitable y de una intensidad extrema. Es algo que nos sale de adentro como la lava de un volcán. La adaptación a una experiencia como esta implica hacer un esfuerzo por entender nuestros sentimientos y aceptar la nueva situación. A pesar de tratarse de una de las experiencias más dolorosas de la vida de la mayoría de las personas, tenemos la mayoría de las personas tenemos la gran capacidad de resistir a este embate y salir resarcidos de ello e incluso aprender de la experiencia. Afortunadamente hemos ido creciendo y despertando conciencia de la ruta que todos hemos de transitar. Y hoy contamos con herramientas que nos ayudan a centrarnos en la elaboración positiva de las pérdidas, apelando a la resiliencia y a la potencialidad de cada individuo para encarar este proceso de adaptación de una forma que nos ayude a crecer emocionalmente y a utilizar nuestros recursos personales de una forma constructiva. En vez de centrarse en los efectos negativos de la pérdida, que los hay y por supuesto son inevitables, en las emociones, pensamientos y conductas negativas como consecuencia de la misma, la psicología positiva promulga que experimentar emociones positivas como gratitud, amor, compasión, perdón, gratitud, esa palabra es tan importante, nos va a ayudar en el proceso transformador. Como bien dicen, si algo tenemos seguro en la vida es el cambio. La cosa es que el cambio a la gran mayoría se ha provocado de una manera intencional o que sucede sorpresivamente, nos llega a aterrar, nos paraliza, nos genera miedo, molestia, inconformidad y hasta depresión, dependiendo de lo que sucede. La vida nos puede cambiar de un segundo. En un segundo puede cambiarnos todo. Y hasta cuando es para bien, podemos experimentar pérdidas o cambios en todas las áreas de nuestra vida. Dicen los expertos que algo tan simple como mudarnos a una nueva casa, además de ilusión, implica pérdida de todo lo que vivimos por años en otro lugar y enfrentarnos a una nueva experiencia.
lo estoy viviendo en este momento. Estoy transitando en los últimos días en esta vieja casa para mi nueva casa que acabo de adquirir y donde me pienso mudar la próxima semana. Va más allá cuando se trata del rompimiento de una relación, de un matrimonio, del fallecimiento de un ser querido, un sueño, un anhelo o metas truncados, la pérdida de una entrada económica, de un trabajo y hasta de una desilusión. Cada persona se conoce mejor que nadie y sabe qué realidad, nuevas circunstancias se resiste a afectar. Hoy vamos a platicar sobre el duelo, el proceso o las etapas del mismo, cómo afrontarlo, para qué atravesar por el duelo con amor y herramientas que tanto mi invitada como ustedes y yo vamos a traer a este Conexiones para juntos sanar el mundo que todos merecemos vivir. De verdad que hoy tengo una gran invitada, una invitada extraordinaria, que ella es mexicana, es licenciada en administración, especialidad en logoterapia, es fundadora de doTERRA en México, es líder diamante azul de doTERRA, creadora del sistema de tarjetas de salud emocional, y ella es Patricia Quiroz. Muchísimas gracias, Patricia. Estás en pantalla. Bienvenida a Conexiones. Es para mí un inmenso placer, un honor tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación y poder compartir tu experiencia, tu conocimiento y tus herramientas para sanar y ponernos en sintonía. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muy contenta de estar con ustedes y de poder aportar un poquitito a aquel ser doliente que en este momento pudiera estarlo viviendo. Y aunque no sea el preciso momento, quizá estén en alguna de las etapas. Como bien lo dijiste, podemos perder muchas cosas y algo que seguramente los que nos están escuchando puedan incluir en la lista de las pérdidas es la identidad nacional. Así es, Patricia. Patricia, bueno, estamos comenzando, por supuesto, el duelo. Cuando te digo esa palabra, tu respuesta inevitable viene de tu subconsciente, porque tengo entendido, atravesaste por una gran pérdida que te transformó en la mujer que eres hoy en día, ¿verdad? ¿Podrías contarnos muy brevemente tu historia a través de ese proceso? Bueno, como mucha gente a una edad muy temprana, perdí a mi abuelo, a un hermano, a mi mejor amiga. Después me casé y perdí a mi primer hijo. Pasó un poco de tiempo y perdí a mi nieto. He perdido un matrimonio, una casa, relaciones, un amor. Y como te digo, no se trata de decir cuántas cosas perdiste y por ello ponerte una medalla y yo he perdido más cosas, sino cada pérdida te deja una huella que si tú volteas hacia atrás te lleva a un camino. Sí he perdido gente muy amada, pero en este proceso entendí que nadie es dueño de nadie, por mucho que lo ames. Claro. O sea, todo es una ilusión, como dice un curso de milagro. Estamos acá y realmente nada es perecedero, pero somos inmortales. Una cosa que pareciera ilógica de decir, somos inmortales, somos infinitos, pero acá, o como lo decía el maestro de Jesús, esa palabra, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Entonces, nada dura para siempre, por lo menos en este plano, ¿no? Yo creo que estás tocando un punto muy importante. Si todos supiéramos que somos finitos, que vamos a morir algún día, que cada una de las personas que amamos las tenemos por un tiempo, pero no las tenemos porque los poseemos, sino las tenemos para amarlos. Y aunque es parte del final de lo que me gustaría contarte, es quien ha perdido, ha amado, no perdió, amó. Amor. Y Patricia, dentro de esa experiencia tuya que te transformó en la mujer que eres hoy, como te decía, toda persona hace su propia ruta de duelo. Algunos van a psicólogos, terapeutas, otros solos con la vida, por supuesto. ¿Tú recurriste a alguno o tu sabiduría interna te fue impulsando a investigar y crear esta herramienta sanadora que nos vas a hablar en breve, que es como una pirámide o algo así? Vamos a conversar muy brevemente de qué se trata y obvio no vamos a tener el tiempo de explicar paso a paso el proceso, pero en líneas generales les quiero advertir a la audiencia que está ahí pendiente en el chat que preste mucha atención a esta explicación de Patricia. Yo voy a tratar de interrumpir lo menos posible, pero aquí estamos. Patricia, cuéntanos. Fíjate que en la mañana que estuve pensando un poquito de cómo adornar todo esto,
fui a ver esto y me encantó que tú dijiste que el duelo es el retrato de una ausencia. Me encanta. Y todos los escuchas que pudieran tener la posibilidad de tomar una libreta y un lápiz, me gustaría que cada quien escribiera lo que le está despertando lo que estamos diciendo. Es querer tomarte la fotografía con el que se fue y no poderlo hacer. Entonces es el retrato del ausente. ¿Cuántas Sí. veces te has tomado una foto después de que se fue tu ser amado? Perdón que te interrumpa, Patricia. Me estás diciendo a la audiencia que creo que no tienes los audífonos puestos y tu voz es muy bajita. Entonces se está perdiendo. Ahora sí las tenemos. Ok. Repito, está mucho mejor para Mucho todos. mejor. ¡Bravo! Ahora sí. Como tengo compañía, quería yo que escucharan todo. Okay. Pero bueno, entonces vamos a repetir esto. Les platico que me llamó mucho la atención que pusieras esto del retrato de una ausencia y me encantó esa figura, porque el que se va se fue. Y tú quisieras seguir teniendo imágenes del que se ha ido y siempre va a estar la ausencia en todos tus retratos. En cada uno de los momentos de tu vida, en cada una de las alegrías de tu vida, en cada uno de los dolores de tu vida, de todo lo que es tu existencia, quisieras que esos seres amados estuvieran contigo. Y de alguna manera están porque si tú supiste amarlos, están en esa parte de tu corazón. Claro. Eso es lo que quisiera que quedara como muy clarito. Primero, que entendamos que los seres humanos con los que vamos compartiendo nuestra existencia, porque nadie sabe cuánto tiempo va a vivir, con ese ser humano que estoy compartiendo la vida, la gran maravilla que yo tengo es poder amarlo. Si yo lo he amado, lo que me queda es ese amor que yo tuve el privilegio de amar. Hemos escuchado hasta nombres de telenovelas que se llaman El privilegio de amar, pero no entendemos lo que quiere decir el privilegio, ¿no? Ya, perdóname que me ría, es que antes de entrar a la escena, antes de entrar al programa hablábamos de las telenovelas y tú lo traes a colación, el privilegio de amar. Los nombres de telenovelas muchas veces pareciera que no tienen mayor significado, pero se estudia realmente a nivel de masa por qué el tema de la telenovela se llama así, por qué va a calar. El privilegio de amar significa exactamente eso que tú estás diciendo. Si a nosotros nos enseñaran a vivir y nos hubieran mandado con un manual, con un manual de vida o con un manual para ser padre o para ser esposa o para ser madre, o sea, para ser hijo, si tuviéramos un manual que de todas maneras los seres humanos no lo leemos, de todas maneras, sería como uno de los capítulos más importantes esto es una línea de vida, ¿cuánta tienes tú? No sé. ¿Es mucha o es poca? Mi primer hijo vivió 1 año y medio y mi primer nieto vivió 2 años. O sea, hay gente que nace y que vive un día, incluso que no nace, y hay gente que vive 2 años, y hay gente como mi tía Mima que duró 100 años y cumpliendo los 100 años murió. Entonces, ¿qué te toca a ti vivir? No sé cuánto te toque vivir, pero es tu elección. Tú tienes la elección de la responsabilidad de tu propia existencia. Entonces, cuando yo logro entender eso después de muchos dolores y de mucho buscar, cuando tú me haces la pregunta de qué es lo que yo hice, como que me gustaría que si alguien está viviendo ahorita el dolor fuerte, pudiera identificar si ya tocó el fondo. Cuando hoy en la mañana amanecí con la noticia de que murió el hijo de una persona de la red. Y entonces me preguntan, ¿qué hacemos? Nada. Abrázala, acompáñala, ámala y dentro de 1 o 2 días, si estás muy cercano, dale una sopa caliente. Cuando murió mi hijo, yo recuerdo que una muy querida amiga, después de 2 días llegó a mi casa, abrió la puerta porque estaba yo perdida, calentó, ella llevaba la sopa, la calentó y llegó a mí con una sopa caliente. Eso es muy importante. Claro. Eso es muy importante, que podamos amar al otro, incluso en el respeto de su duelo. No hay manera de hacer ahorita absolutamente nada por esta mamá que ahorita está llorando a su hijo en el féretro. No hay manera, no hay nada que hacer, porque tú te quedas totalmente en el shock.
sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, si me preguntas por un proceso del duelo, yo no sé en qué proceso me di cuenta que tenía que procesar, pero sí me di cuenta que tenía que continuar viviendo. Claro, claro, porque además el duelo es un proceso natural. Mucha gente de repente no es una enfermedad. El duelo no es una enfermedad, aunque se puede convertir en una enfermedad de acuerdo al tiempo de duración que haya que tratar. En todo caso, como digo, no es una enfermedad que haya que tratar o evitar, aunque incluye manifestaciones muy parecidas a las que acompañan algunas enfermedades físicas, emocionales, y puede confundir causando preocupación y añadiendo más malestar, malestar. O sea, no estoy en el sitio correcto. Algunas de estas manifestaciones podrían ser la tristeza, la apatía, la soledad, la culpa, la impotencia, todo, la insensibilidad, incluso la extrañeza con respecto a sí mismo, la confusión, la preocupación, dificultades de atención, de concentración. Cualquier cosa nos puede pasar, es impredecible. No tenemos digamos, algo estructurado. Puedes tener mucho conocimiento esotérico, mucha filosofía, pero en el momento que te llega, se olvidó. Es el sentimiento lo que está de por medio, es la O sea, sensibilidad. el shock de todas maneras llega, pero tú tocaste muchas cosas y que quiero guardármelas para poder comentarlas. O sea, Claro. tocaste el proceso del duelo. O sea, la gente nos encontramos en un proceso de duelo. Me gusta contar como que perdiste el celular. Si me dan permiso, voy a contar Sí. aquello, porque esto es algo que cuento en todos mis cursos y creo que es el más fácil de decir. Imaginen, por favor, que perdieron el celular y entonces volteas a la primera persona y dices, oye, márcame porque no lo encuentro. Y por supuesto no te suena porque lo perdiste. Y dices, oye, es que tu teléfono tampoco sirve, igual que el mío no ha de servir. Y vas con otra y con otra y con otra y le preguntas 1000 veces que te marquen porque tú sigues en la negación, crees que no lo has perdido. Cuando finalmente te das cuenta que lo tienes perdido, empiezas a enojarte contigo y empiezas a flagelarte y decir, pero si soy una tonta, qué barbaridad, ya sabía yo que lo dejé en tal lugar. Y entonces empiezo a enojarme tanto, tanto, tanto que cambio en un proceso. Eso no quiere decir que no regrese a los procesos. O sea, tiene un orden que a veces es desordenado. Quiero decir, primero es la negación, La después negación. es la ira o coraje, Uh-huh. después es la negociación o regateo, Tal después cual. sí, o sea, entonces cuando yo me doy cuenta que perdí el celular y que ya me regañé a mí misma, entonces le digo a otra persona que está cerca de mí, manda un mensaje a mi teléfono y dile, si me lo regresas, te doy $100. ¿No? Tal Por cual. decirte. Entonces, estoy tratando de regatear. Yo recuerdo muy bien que cuando perdí a mi hijo le decía, oraba y gritaba enojada y le decía, Dios mío, llévame ahorita, a mí, ahorita, pero revive a mi hijo, Sí, ¿no? porque también viene la cosa de culpar al otro, o sea, de culpar a Dios en este caso, de culpar a la existencia, o sea, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te fuiste? Porque no podemos entender en ese momento. Es como un choque emocional que no te permite entender en ese momento que es un proceso natural en la vida. Es muy difícil de entender. Yo quedé profundamente conmovida cuando vi a mi hija en el momento en que vio a su hijo tendido, dándole las gracias por haber vivido 2 años. Y yo verdaderamente me quedé impactada. ¿Cómo era posible que mi hija, ante el cuerpo de su hijo, lo único que se le ocurriera decir era gracias por haber estado conmigo? Era una madurez impresionante mientras todos estábamos completamente desbaratados. Claro. Entonces, te preguntas, ¿qué tiene que tener un ser humano para poder dar esa contestación? Gracias por haber estado conmigo 2 años. Gracias. Sí, eso requiere mucha madurez, requiere mucha comprensión, requiere, por sobre todas las cosas, entendimiento, entender que realmente somos espíritu. Alguien hablaba, creo que era Reina Maya, lo ponía hace rato en el chat, y cuando nosotros logramos entender, de verdad, recordar que somos espíritu y que desde el espíritu no hay muerte, que todo es infinito, yo lo decía al comienzo, entendemos la muerte como un proceso natural, pero enfrentarnos a ese proceso del ser querido, de que no lo vamos a escuchar más, de que sabemos que, bueno, que está acá, porque no hay ningún otro lugar donde ir, porque somos espíritus, pero que no podemos tener ese contacto físico, es muy difícil entenderlo, es muy difícil digerirlo. Creo que el ser humano no estamos, culturalmente no estamos preparados para eso. Y debemos adaptar.
Aquí, cuando hablas del proceso del duelo, hay una corriente española. Ahorita en España hay mucho movimiento en este tipo de procesos y de psicología, y el grupo de españoles dice que este proceso del duelo no hizo más que hacernos daño, Sí, porque hay gente que sí cumplió. Ahorita nos acaba de mandar un mensaje de una persona que murió su madre hace un mes y entonces dice, me siento bien. O sea, no tienes por qué pasar el duelo, no tienes por qué estar enojada, no tienes por qué llorar. Ahora el tema es, si tú ayudaste a tu madre, entonces ahora tenemos que cuidar al cuidador. Incluso cuando el ser amado no se ha ido, al que hay que cuidar es al cuidador. ¿Me explico? O sea, que quede muy claro esto. No quiere decir que porque estamos hablando de un proceso del duelo, toda la gente que pierde algo tiene que pasar por el proceso. Esto es clave. ¿Por qué? Porque mira, abrir este espacio para decir, perdiste a alguien y te sientes bien, te felicito. ¿Por qué? claro. Uno, porque lo amaste. Dos, porque cumpliste. Tres, porque hiciste lo que tu corazón dijo y se lo entregó al corazón del otro. Si así te sientes satisfecho y ya se fue, bendito sea Dios, y tú eres parte de una evolución, porque entiende mucho esto. Sí, sí, sí. Siempre, siempre va a ser un proceso doloroso, difícil, porque también el apego, pues, al ser que no entendemos. Tú lo explicabas muy bien diciendo el proceso del duelo, que es la negación, la ira, y de repente podemos detallar un poquito más acerca de lo del regateo. Hablas de lo del regateo y te quedaste allí, y eso de regatear con los sentimientos, incluso regatear con tu cónyuge, de regatear Sí, con la a familia. veces dice, bueno, a mí me pasa, a mí hoy me pasa, ¿no? Digo, bueno, para no sentir lo que hoy estoy sintiendo, me lleno más de actividades y entonces regateando conmigo. O sea, uno regatea las pequeñas pérdidas diarias. Y sí, sí tienes toda la razón, no terminé de decir cuál es el proceso. Podemos Exacto. llegar a la depresión, que yo tengo una explicación de la depresión, si me das permiso la digo al rato, lo Claro. tengo aquí, lo marco para que no se me olvide decirlo, hasta llegar finalmente a la aceptación y a la integración. Acepto que perdí el celular, acepto que ya no lo tengo y entonces decido integrar que tengo un celular perdido y veo dónde lo voy a comprar y a quién le voy a pedir todos mis contactos. Perdón que yo compare la pérdida de un ser amado con un celular, porque si un No, celular no, es válido, es muy válido. si un celular te causa más de un mes de problema, ¿por qué entonces no entendemos que hay una persona con un proceso de duelo de un ser amado y le puede durar un año? Un Ahora, año. hay grandes teóricos que dicen que después de un año el proceso debe de darse. Sí entiendo que cada quien tiene un proceso y que cada quien lo vive de acuerdo a su fortaleza interna. Esta mañana estuve en un curso muy interesante donde dice que si tú pones tu fuerza en el estómago, tu fuerza en el corazón y tu fuerza en la mente, todo tu cuerpo se centra en lo que tú quieres. Y hay que hacerlo a todo lo ancho de tu cuerpo, a todo lo alto de tu cuerpo y a todo el fondo de tu cuerpo, para que tú pongas en esa dimensión personal que es tu cuerpo y que pueda tu cuerpo recibir cada una de las cosas y no Claro. somatice. Esta es una situación muy interesante. Es Entonces, podría, interesante, pero yo creo, perdón que te interrumpa, Patricia, pero yo creo que hay que vivir, o sea, tú sabes cuándo llega el momento de soltar, cuándo llega el momento de dejar ir, cuando tú tienes que haber pasado por el proceso de negar, de la ira, de hacer como la rabia, regatear, como tú lo dices, pasar la depresión y llega el momento ese de la aceptación. Entonces tú dices, ok, ahora quiero liberarme y liberar a esta alma. Quiero dejar que esta alma recorra su camino porque en un momento me va a tocar a mí. Porque además nosotros, o sea, nunca pensamos que vamos a morir. En nuestro subconsciente decimos, no, es que esto no me va a pasar a mí. En algún momento nos va a pasar. Ojo, la aceptación no debe confundirse con una etapa de felicidad de que, ok, ya pasó, ok, ya viví el despecho. Es un nivel casi, digamos, vacío de sentimiento. Es como si el dolor se hubiera ido y la lucha hubiera terminado. Es como, es estar en paz, es quedar libre, es quedarnos, ah, el respirar. Esto que tocas me gusta mucho porque me da pie a decirte que después de tanto desorden y de tanta tristeza, quedas tú en total desorden y en total vacío existencial. ¿Qué se Totalmente. hace con el vacío existencial? El vacío existencial tiene un propósito. Si no está vacío, ¿cómo lo llenas otra vez?
Como todo. Entonces, habemos de entender que cada vez que nos sintamos vacíos, es maravilloso sentirme vacío, porque quiere decir que a partir de hoy lo puedo llenar con algo que sí puedo llenarlo. No quiere decir que si perdí a mi hijo, lo llene con otro hijo. Quiere decir que bueno, que eso, perdón que te interrumpa, pero que eso pasa mucho cuando tú estás atravesando por la pérdida de una mascota. La gente dice, no, vas y compras otra. Vas y adoptas otra, o un hijo, como tú dices, bien lo dices, no importa, eres joven, vas a poder tener muchos más hijos, seguramente te lo habrán dicho, va a pasar el tiempo, mira, tienes buena vida, o sea, no, tienes que vivir el momento. De hecho, sí sucede. Te voy a decir que sí sucede, porque yo tenía una tía que me decía que después del primer hijo que perdí, tuve otros 3. Y me decía, oye, tú le cobras a Dios con réditos lo que te debe. Entonces, bueno, me daba risa después de un tiempo. Y te voy a decir que si yo pudiera eliminar el sistema límbico, podría dejar de sufrir si recuerdo el momento de la muerte de mi hijo o de mi nieto. Y no, en el sistema límbico, acuérdense que la gente que está ahorita tocando un duelo y lo está viviendo desde su centro principal de memoria, no hay pasado, siempre es presente el sistema límbico. Entonces, ¿qué sucede con ese vacío que quedó de ti? ¿Qué sucede con ese vacío existencial? A mí me gustaría tocar la logoterapia y si me das permiso, la voy a tocar desde las 4 grandes triadas. La logoterapia es un sistema de psicología, pedagogía y filosofía que es creador Víctor Frank. Para mí, la logoterapia le dio muchas respuestas. Tú me preguntaste qué hice yo. Por supuesto que desde el primer día de la muerte de mi hijo empecé a buscar todo lo que encontraba y como afortunadamente estaba embarazada de mi hija, había un sentido de vida, pero hubo un momento en que yo quería irme con todo y la hija que llevaba en el vientre. Pero bueno, afortunadamente la vida me dio otra oportunidad y después de muchos años llegué a la logoterapia. La logoterapia me dio las respuestas existenciales que toda mi vida busqué. Y 4 triadas y la primer triada es el hombre tiene una dimensión que es mente, cuerpo y espíritu. Esa es la dimensión del hombre. Claro. Y no me pongo a hablar de que el hombre tiene otros cuerpos sutiles. No me gusta decirlo por no explicarlo, pero todos sabemos que el hombre tiene otros cuerpos sutiles. Eso se los dejo de tarea a todos, porque de una manera sutil yo puedo estar allá donde está cada uno de ustedes y entonces sentirlos a ustedes y ustedes pueden sentirme a mí. Sutilmente están sintiendo ese cuerpo y muchas otras cosas más. Esa es la dimensión. Y la dinámica es yo vengo a este mundo ¿a qué? A vivir la vida, a vivirla con un sentido, con una voluntad de sentido ante la libertad y la responsabilidad. ¿De qué soy responsable? Soy responsable de ser libre. ¿Me explico? Soy responsable de ser libre de todas esas necesidades insatisfechas que he tenido en todo el proceso de mi vida y de ese tiempo que he perdido hasta el día de hoy. Ante esto, ¿cómo voy a vivir la vida? Voy a vivirla con valores. Esa es la tercera triada. La triada son los valores de la logoterapia, son lo que doy, lo que recibo y la forma en que tengo la actitud ante la vida. Se dice que lo que me pasa es el 10% y que la actitud es nada más el 90%. Ante ello, no me queda más remedio que entender el boleto completo de la vida. El boleto completo de la vida es sufrimiento, culpa y muerte. Y resumo, este hombre que es mente, cuerpo y espíritu, viene a la vida a vivirla con sentido, con una voluntad de sentido, ante la responsabilidad y la libertad, con los valores, con lo que doy, con lo que recibo y con lo que soy capaz de tener de actitud, ¿ante qué? Ante el sufrimiento, ante la muerte y ante la culpa. Pero la propuesta de la logoterapia no es desglosar al ser humano como lo acabo de hacer tan fácilmente que quizás si me oyera Frank volvería a morir. Pero la propuesta es al sufrimiento le doy sentido, es el por qué y el para qué. No tanto centrarme en el por qué, sino en el para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo y cómo voy a vivirlo para asumir la actitud. Al sufrimiento darle sentido. A la culpa, la total honestidad. Cuando yo tengo culpa, yo tuve culpa porque mi hijo agonizó toda la noche y yo tuve culpa muchos años porque no hice nada durante esa noche. ¿Qué pasó? Llegué al hospital, le pusieron un supositorio y agonizó toda la noche. Y entonces viví con la culpa muchos años. Ante esa culpa me confronto ante ese espejo de mí misma y digo,
pudiste haber hecho algo, no pude haber hecho otra cosa. Entonces, esa trascender, que se confunde mucho con la palabra perdón, pero es trascender esa culpa con gran honestidad. Y entonces puedo Claro. dar quizá algún tipo de servicio. En México, hace muchos años, una gran periodista de México, sus nietos y su hija murieron quemados la noche de Navidad junto al árbol de Navidad. Y entonces ella hoy tiene una asociación para niños quemados. Entonces, tienes un sufrimiento, dale un sentido a ello. A la culpa, sé honesta y defínete qué servicio puedes dar. Y ante la conciencia de la muerte, no hay otra cosa más que la conciencia de la vida. ¿Estás vivo? ¿Perdiste a alguien? ¿Lo amaste? Pero estás vivo. Vive tu vida y ama tu vida. Muy interesante, Patricia, ¿verdad? Le agradezco infinitamente a las personas del chat, no sé, no, creo que es, ya le voy a decir el nombre, Gaby GC, que cuando interrumpo a la invitada es precisamente porque es mi trabajo como moderador y estoy haciendo mi trabajo precisamente para poder captar más. Obviamente respetando que Patricia es una gran oradora, pero este programa no se trata de ser el orador, se trata precisamente de compartir, porque este es un conversatorio donde todos estamos interviniendo, donde ustedes son los protagonistas principales y donde cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de dar nuestra información. Hay mucha información que están dando desde el chat, dice Magali Díaz, dice, sigo adelante con mi vida, pero acepto que no esté presente, pero lo olvido. Reina Maya dice, cuando el cuerpo de mi mamá estaba en un estado de deterioro muy grande, yo le dije al oído que podía morirse cuando ella quisiera, que todo estaba bien. Cuando trascendió sentí una gran alegría porque ella estaba bien, ya, porque había dejado ese cuerpo que ya no le servía. De verdad, que es bien interesante y es bien importante que cada uno tenemos nuestro proceso. Tú a través de estas herramientas que estás hablando y que de hecho dijiste algo que me encantó, y es que somos, yo digo, somos esclavos de nuestras creencias. Somos totalmente esclavos de nuestras creencias. Lo que creemos lo vamos a convertir en lo que vamos siendo en el pasar del tiempo, el pasar de la vida. Nos convertimos en lo que creemos, nos convertimos en eso que nuestros antepasados nos dijeron, la sociedad nos los dijo, nuestros padres, la iglesia, la religión, quien fuera. Muchas veces, si nos hubieran enseñado culturalmente que no había pérdida, el mundo fuera de otra forma. Creo que en la antigüedad veneraban y agradecían o agradecían cuando trascendía el cuerpo, el espíritu, y nosotros honraban la vida de esa manera. Nosotros, creo que en México es más de lo que se acerca mucho a eso, porque ustedes celebran la muerte, ¿no? Hay un proceso de celebrar la muerte, hay un día de celebrar la muerte, si no me equivoco. Fíjate que qué bueno que lo tocas. Por ahí anda una película que a mí me gusta. Hay quien dice que no, pero a mí sí me gusta y te voy a platicar por qué. Después de cuando murió mi nieto, yo alquilé una casa en un pueblo que aquí es un pueblo mágico que se llama Tepoztlán. Y entonces yo me iba a la montaña a caminar todos los fines de semana y cuando estaba en la punta de la montaña gritaba hasta desesperarme y era mi reclamo que le estaba dando a la vida. Hasta que después de 3 años, el Día de Muertos, yo vi como en todas las casas ponen una flor que se llama cempasúchil y la deshacen y le ponen el camino a su muerto. Entonces yo estaba rumbo al mercado y compré un gran ramo de cempasúchil y empecé a deshojarlo hasta llegar a la casa y saqué el cuadro pintado de mi nieto y puse el altar. Y entonces ese día me sentí muy bien porque sentí que podía decirle todas las cosas que no le dije cuando se había ido. Es Claro. una manera de recuperar que por lo menos un día en el año puedes hacerle de comer lo que a él le gustaba, puedes decirle ven a mi casa, ven aquí. Es una costumbre nada más, pero es una bella costumbre porque a mí me reconcilió la muerte de mi nieto. Claro, a ti te reconcilié, pero hay muchas personas que de repente o sea, duran con un duelo durante toda la vida. Yo recuerdo en la antigüedad, no sé todavía, pero esas señoras que vestían de negro durante mucho tiempo y toda la vida van llorando al hijo o al esposo, y esos duelos no resueltos. O sea, yo me atrevo a decir que... Me parece que le hice mis apuntes. Perdóname, déjame decirte esto, perdón, ahora yo soy la que interrumpe, pero mira, esto no puedo dejar de tocarlo. Ante la pérdida
¿Qué me vuelve en un común denominador a todos aquellos que están perdiendo, que han perdido y conmigo? El común denominador se llama dolor. El dolor, El gran obviamente. dolor. Y el dolor nos une. Hombre, Perdón, Patty, que me van a decir que, como digo, reitero, el dolor nos une y nos separa, pero nos une mucho más de lo que te imaginamos, de lo que imaginamos. Si me dejas terminar, la idea es esta. El dolor vuelve al hombre doliente. ¿Me explico? Vuelve al hombre doliente, así le llama Víctor Frank. El hombre doliente es el que trae el dolor. Sin embargo, el mismo Frank dice, sufrir es inevitable, pero andar sufriendo es una opción. Siempre, es que siempre tenemos la posibilidad de elegir. Existe o me quedo aquí enganchado o elijo lo nuevo, o elijo la vida realmente. Me parece interesante este punto porque de ahí ya te puedo pasar a lo que hice yo como sistema. Después de mucho pensarle, mucho estudiar y mucho confrontarme con cada uno de los duelos, porque lo que yo les dije que lo que se podía perder fue exactamente la lista de lo que he perdido en la vida. Entonces, me puse a estudiar todo esto y a buscar cuál es la emoción origen que nos detiene el crecimiento y que hasta nos enferma. ¿Me explico esto? Entonces, me fui a las emociones básicas, que es alegría, tristeza, enojo y miedo. Cuando una muerte, por ejemplo, llega de sorpresa, la sorpresa llega en primer lugar. Pero esas son las emociones básicas. Y entonces se me ocurrió pensar que todo lo que te pasa tiene una emoción origen. Así es de que si ahorita las personas que están dolientes pueden pensar y en su libreta donde están escribiendo, les voy a pedir que le pongan 1 o 2 o 3 palomas a cuál es su emoción básica, la que quisieran poder trascender. Si están alegres, vamos a anclarla. Si están tristes, vamos a procesar un duelo y a ver por qué hay tristeza. Si hay enojo, vamos a ver a quién queremos controlar, y si hay miedo, vamos a darnos cuenta que el 98% de los miedos son imaginarios. Eso nos identifica un duelo no resuelto, o sea, digamos, porque de repente un duelo no resuelto es como la realización de cambios radicales en el estilo de vida después de la muerte. Es la evitación social ante la gente. Los pensamientos de suicidio, por ejemplo, la persistencia de una total impotencia y una baja autoestima. Eso es un duelo no resuelto. Una persona que sigue experimentando un dolor intenso y reciente, aunque la pérdida se haya producido 10 años, hace 10 años, o cuando la persona en duelo meses después de la pérdida se sigue sintiendo ignorada a pesar de ser evidente lo contrario. Cuando se acude a una consulta médica por causas triviales, sin base orgánica, o sea, son miedos no resueltos. Cuando una persona de repente no comprende o trata o no trata de comprender lo que está sucediendo. El ser humano cuando nace, en el momento de nacer, le nace la necesidad de complementarse. O sea, el ser humano nace con la necesidad de complementarse. Tú dices. Entonces, cuando cree tener algo y lo pierde y está en total y absoluto desorden, no tiene el otro con el que se complementaba, aunque fuera una relación negativa, ¿eh? Puede ser una relación negativa, pero no quiero dejar pasar este tema que tú tocaste. A veces son 10 años y siguen sufriendo, pero entonces tendríamos que hablar de la ganancia secundaria. Sí, mira, es que nos están quedando poco tiempo y por eso me están diciendo aquí en el apuntador, te quedan 15 minutos. Me están diciendo. Bien, estoy tratando de cerrar. Yo ya voy en mi tercer cuadrante para poder cerrar esto y no quisiera dejar de decir esto. A veces la pérdida ya está en un proceso adecuado para poder llegar a la aceptación y a la integración. Pero a lo mejor si yo soy una mamá que con esa razón de que fui viuda y entonces vienen mis hijos y me cuidan porque pobrecita está sufriendo, entonces voy a dejar vivo el duelo porque me conviene vivir el duelo constantemente, ¿me explico? Entonces, esto es una invitación para cada una de las personas que con respeto lo digo. Si tu duelo ya es posible que puedas procesarlo y lograr la integración a través de la conciencia de que lo perdiste, amaste, entonces vamos a continuar con él. Si no lo amaste, entonces no perdiste. O sea, si lo amaste porque perdiste, si no perdiste porque lo amaste. ¿Me explico esto? Entonces, si no lo amaste, entonces ¿por qué estás sufriendo? Claro.
Bien, entonces como para cerrar un poquito, si tú quieres, sí me gustaría decir, nosotros en el proceso que yo inventé, este es un juego de tarjetas de salud emocional a donde implico el tiempo. El tiempo es cuánto tiempo te queda de vida y lo vas a seguir perdiendo. ¿Vas a seguir soñando por todo aquello que quieres y que no puedes tener? ¿O vas a seguir echándole la culpa a los demás? ¿O vas a asumirte responsablemente de tu vida? ¿Por qué? Porque tú tienes necesidades de continuar viviendo. Después, procesa el duelo para que tú sepas que puedes llegar a la integración, porque tu filosofía de vida te invita a entender, como dice la logoterapia, dale sentido al sufrimiento, asume la culpa y procesa que si tienes conciencia de la muerte, tienes vida. Y no quiero dejar tampoco decir que dentro de estas 5 teorías que acabo de decir, se tiene que hacer una presencia plena. Joe Kabat-Zinn habla de remisión de enfermedades terminales cuando hacen meditación plena, y quien esté relacionado con esto, pues haga por lo menos una vez al día una meditación plena, que lo puedes hacer en 1 minuto. Te invito a que la hagas 5 veces, y si no la conoces, métete a internet para que te des cuenta qué es. Y por último, el anclaje, que es el anclaje de neurolingüística. Vas a poner en alguna parte de tu cuerpo con la mano derecha un gran tesoro de todas las cosas buenas que tuviste y todas esas cosas buenas que has tenido, porque tú me preguntaste cómo se trasciende un dolor. Entonces hay que meter en tu vida, en tu cuerpo, en toda esa, en todo ese alto, en todo ese ancho y todo ese fondo que tiene tu cuerpo, mete toda la felicidad, porque hay mucha felicidad, protección, amor. Y si no estuvieras en este mundo, ilusiones, debes de tener 1000 ilusiones. Cuida que cuando pierdas una ilusión, esa que perdiste no represente 900 ilusiones. Entonces, solamente para terminar, ¿cómo hacer para poder vivir? ¿Cómo poder hacerlo? Nosotros hemos encontrado que los aceites esenciales nos dan el reactivo para que en el cerebro se generen las sustancias que necesitamos para poder vivir en equilibrio. Eso fue una maravilla que encontró mi hija y que yo dejé toda una vida de empresaria hace 6 años. Yo tenía una cadena de mueblerías y una oficina de seguros, y todo le cerré la puerta y me dediqué únicamente a llevar a México la sonrisa a través de un aceite esencial. ¿Se puede decir que tú resolviste el duelo a través de los aceites? Bueno, yo resolví el duelo a través de integrarla y de aceptar la pérdida, pero sí te puedo decir o sea, te ayudó que dejé de tomar antidepresivos. Hace 6 años yo tomaba antidepresivos y somníferos. Dejé de tomarlos cuando empecé a usar los aceites esenciales, y entonces cuando me di cuenta que sí servían, dije, esto hay que llevarlo a México. Y entonces nos propusimos a la tarea toda mi familia, mis hijos y yo, de tener ese reto y de llenar ese retrato del que tú hablas, ¿no? Porque ahora lo llenamos con la sonrisa de mucha gente que hemos podido ayudar. Claro. Y muy brevemente, los aceites están basados en esencias. ¿De qué se tratan los aceites? Ok, el aceite esencial, yo no sé si alguien pueda recordar en alguna película o que lo haya vivido, unas hierbas con las que te pegaban y te decían que te hacían una limpia. Entonces, ¿cuál es la razón de esa limpia? Es que todas las plantas tienen atrás de la hoja, tienen un pequeño saco que al golpearla muy fuerte se desprende, y cuando la golpea contra ti, se desprende ese pequeño saquito, y la partícula volátil, que es su sistema inmunológico, entra en tu cuerpo. Cuando entra en tu cuerpo a través del epitelio olfativo de la nariz, llega al cerebro límbico, y en el cerebro límbico le da la orden a tu sistema que generes la sustancia que te está haciendo falta para que logres el equilibrio. Si el aceite esencial es el origen de todas las medicinas. Mira qué interesante eso, de verdad. Es bueno ponerlo en práctica. Yo pienso que las pautas para afrontar de forma positiva la pérdida de un ser querido o de lo que nosotros llamamos como ese ser amado, primero es aceptar los sentimientos, como decía Patricia, y dejar salir los sentimientos, permitirnos sentirlos, no sentirnos culpables por tenerlos y expresarlos siempre, siempre. Aceptar que es algo normal. Vivir, experimentar una tristeza extrema con aceptación puede producir una paz al aceptarla, que puede ser la parte positiva de este proceso.
Los sentimientos no son ni buenos ni malos, simplemente son inevitables y observarlos sin juzgar es el más positivo, es lo más positivo que podemos hacer que intentar evitarlos o sentirlos como malos. Ya cuando le ponemos malo o bueno, es un juicio que estamos haciendo desde nuestro ego. Experimentar el dolor, observarlo, aceptarlo, nos estamos librando de él. Sí, o sea, estamos librando esta batalla. Por el contrario, si no lo expresamos, se va a acumular en nuestro interior, causando unos problemas psicosomáticos. Podemos recurrir a esos problemas o generar, digamos, cánceres, podemos generar tumores. Trátate con amor, con paciencia, no te dejes llevar por pensamientos negativos, irracionales. Sin él, nada será igual. La vida no va a continuar. No puedo hacer las cosas como antes. Estoy solo. Porque a mí la vida es injusta. Nunca me voy a recuperar. Estos pensamientos es normal que nos aparecen a diario, constantemente. Depende de la rata vibratoria en la que te encuentres. Depende de tu creencia. Mira, no te dejes llevar por esos pensamientos. Cámbialos por otros más positivos y que te ayuden a pensar en el futuro de una manera más constructiva. Pensamientos de amor hacia ti mismo, de confianza y de nuestra capacidad. Patricia, de verdad que estoy... Aquí me gustaría decirte por último algo. Nosotros no podemos autorrecetarnos con gran facilidad, ni siquiera los terapeutas nos pueden dar una receta de algún tipo de pastilla para que el duelo pudiera procesarse. No puede. Pero con los aceites sí podemos usar los cítricos, por ejemplo. Me está preguntando desde ahí, desde el chat, un aroma en específico. La bergamota, el ylang-ylang, todos los cítricos en general y el vetiver te enraiza otra vez, porque lo que estás haciendo, estás perdida en el espacio con un duelo. Yo sugiero que después de que pasen por lo menos 9, 10 días, puedan empezar, si la persona quiere usar un aceite, entonces sí lo use, pero los cítricos en general, el ylang-ylang, la bergamota y el vetiver nos ayudan muchísimo con la tristeza. La albahaca, el tomillo, la lavanda, si lo que necesitas es hablar, pues entonces podrías hablar con la lavanda, la gaulteria para que te desinflames, en fin, hay muchísimas soluciones, pero sí los cítricos en general, habría que buscar un aceite que realmente sea esencial y que incluso pueda ingerirse. Y por supuesto, para cada persona es totalmente diferente el aceite. O sea, tiene que hacer un aceite personalizado en este caso, ¿no? Sí, ahí sería interesante. Por eso es que inventé esta técnica. Por supuesto, dice una persona del público que van a la parte emocional y físico. Definitivamente sí. Eso es. Tengo el caso de una persona que su hijo se fue hace un año y entonces le di unos aceites y me habló y me dijo, oye, tuve pesadillas terribles. Le dije, qué bueno, porque terminó la pesadilla llorando. Le dije, perfecto, lo que estás haciendo es despertando eso que dejaste y que algún día se va a manifestar en tu cuerpo, como tú bien lo dijiste, en un cáncer o en alguna fibromialgia o en una enfermedad. Entonces más vale que lo llores hoy y que lo proceses hoy. Sí, es importante vivir el presente, o sea, el mindfulness, que yo siempre lo digo en mi programa, el respirar y el sentirte, anclarte en el presente desde tu cuerpo, desde el aquí y el ahora, tu presencia vital nos permite entender que ese dolor que estás sintiendo es una elección. Está aquí para mostrarnos algo, para decirnos para qué funciona. Pregúntate, di para qué estás aquí, qué puedo hacer contigo, para qué viniste, cómo puedo hacer para diluir este dolor y transformarlo en amor. De verdad, gracias a ti por compartir, nos dicen desde el chat, gracias a la invitada por compartir sus sentimientos y conocimientos, excelente programa. Muchísimas gracias, Patricia. Herramientas poderosísimas como el desapego emocional hacia ese ser o hacia esa relación, el empleo, la mascota. Hay que liberarse y liberarlo. Déjame decir algo que no puede dejar fuera. Cuando te empiezas a recuperar, ahora tienes miedo, un enorme miedo de perder a los demás. Yo me acuerdo que cuando nació mi hija yo sentía que no la quería porque me daba miedo de que se fuera. Entonces, es que esto es real. Claro, es verdad. Es para una terapia completa. Entonces, aquí por favor, si tienes miedo de seguir perdiendo a los otros, déjame decirte que ese miedo es imaginario.
Y que para Todo ese es creado, imaginario es muy es de tu importante ego. que uses la baya de enebro, que es el juniper berry por allá, la melisa y la mejorana. Por favor, esto es muy importante. Ahora vivo con miedo a perder otra vez. Tú disfruta la vida y disfruta, porque si no la vives hoy, la perdiste. Claro, bueno, yo creo que es natural sentir el miedo. Si no, el miedo, al final, el temor, al final, es muerte, es la muerte. El miedo básicamente está allí para impulsarnos. Cuando descubrimos que el miedo es creación de nuestro ego, de ese ser que nosotros generamos para poder vivir a través de él en esta vida, en esta encarnación, nos damos cuenta que el miedo es una elección maravillosa. Sentir miedo nos da poder incluso para salir adelante. No pasa nada. Recuerden, todo es un proceso natural que debemos digerir, hacer una recalibración emocional y atesorar esos momentos felices que compartimos con ese ser, agradecer todo lo bueno, lo malo y lo que no fue ni lo uno ni lo otro. Así que hoy los invito a respirar por sobre todas las cosas. Gracias a toda la gente que ha estado conectada a través del chat. Patricia, ¿dónde te podemos conectar? ¿Dónde podemos conectarnos contigo? Bueno, vía internet, a mi correo electrónico es pquirosrios@hotmail.com y a mi WhatsApp es el 55-29-19-26-11, para México 52 más 1. El WhatsApp es el WhatsApp, para lo que... Yo digo WhatsApp y ustedes dicen WhatsApp. WhatsApp. Claro, el WhatsApp, aquí decimos WhatsApp. Y de verdad, muchísimas gracias por todas tus herramientas. Este programa, por supuesto, se da para mucho más. Solo te invito en este momento, respira 3 veces, así. Conéctate. Siente que eres uno con el todo. Agradece tu presencia, es infinita. Eres inmortal. Eres Dios. Eres eterno. Somos eternos. Cuando podemos resonar con este decreto, que es nuestra gran verdad, sabemos recordar las palabras del Maestro Jesús, como lo dije al comienzo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Así que a disfrutar, creando la vida plena y abundante que merecemos vivir. En Conexiones comprendemos que todo lo que conversamos aquí, al recordártelo a ti, lo recordamos nosotros, porque tenemos la certeza de que tú y yo realmente somos uno. Les recuerdo, mis redes sociales son Ricardo García Oficial, mi página web, y por supuesto a través de Ricardo García Oficial acá en Facebook. Gracias, Patricia Quiroz. Te podemos estar contigo toda la noche conversando sobre esto. Gracias por resumir de una manera muy bien todo lo que podías decir en 4 horas, y discúlpame mis interrupciones, que tenía que agilizar el programa, pero... Imagínate que en México este taller lo doy una vez al mes y dura 5 horas. Entonces, bueno, algún día lo hacemos en Nueva York. No, próximamente lo vas a hacer no solamente en Nueva York, sino además estás invitada a nuestra sala virtual online para que las personas se registren y tengan la posibilidad de hacer el taller completo, todas las horas que quieran. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Recuerden, la próxima semana tenemos otro programa de conexiones donde vamos a hablar precisamente de el tener una mascota. ¿Qué significa tener una mascota espiritualmente? ¿Cuál es el mensaje de nuestras mascotas que nos traen espiritualmente? Y así vamos a tener otros programas a través de todo este mes de septiembre. La semana que viene es mi cumpleaños, así que los espero aquí conectadísimos en ese Conexiones. Dios me los bendiga y que tengan muy buena semana. Gracias, Patricia. Gracias a todos. Bravo, Patricia. Era maravillosa. Yo decía, Dios, es que iba a volar, iba taca. Yo no sé, mira, tenía todo, iba anotándolo todo y no podía.